Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos estudiando el gran libro de Isaías, hoy en el capítulo 61. Amén. Y ya este sería el capítulo 61 del libro, pero es el programa, o va a ser el programa número 71. Amén. Va a quedar todo en aproximadamente unos 76 o 77 programas, todo el libro de Isaías, pero recuerde, es un estudio muy largo, es un libro largo que tiene muchísimo y la realidad es que nos habría tomado un año completo en hacerlo. Pero como sea, yo lo que quisiera es que ustedes puedan interpretar el texto no solamente en la dispensación que corresponde, que eso es muy importante, debido a la falta de entendimiento sobre las dispensaciones, lo cual era algo que yo hace muchos años atrás no sabía tampoco, no conocía, porque cuando yo me convertí no se explicaba eso, no se explicaban ese tipo de, no habían esas enseñanzas, pero cuando sea que yo pude oír esta enseñanza, por ejemplo, la de las dispensaciones, ahí empecé a entender la Biblia en otro tono totalmente diferente. Por eso hoy vamos a leer el capítulo 61. Nos vamos a ubicar en el tiempo. Amén. Es muy importante que el creyente cuando lee la Biblia se ubique en el tiempo. No perfectamente, pero sí hay manera en la cual podemos investigar, escudriñar mejor. ¿Por qué es que dijo así? ¿Por qué es que el apóstol Pablo dijo tal o cual frase? Hay frases que se ven muy fuertes, hay frases que se ven muy drásticas, pero habían muchos hebraísmos en aquel tiempo, todavía lo hay, expresiones idiomáticas como tenemos hoy en todos los países y siempre hemos tenido. Lo que para ti significa una cosa, quizás significa otra para otros. No solamente eso, sino entender el tiempo de aquella carta o de aquella escritura, en este caso de esta profecía. Cuando nosotros vemos al profeta Isaías como el profeta del reino milenial, amén, entonces ya vamos leyendo con otro entendimiento. No solamente el reino milenial, mire, el profeta Isaías se extiende en su ministerio, en lo que respecta al Mesías, se extiende desde la encarnación hasta el reino milenial de Cristo. Es impresionante porque Isaías, él ve todo, él tiene una visión, él tiene un entendimiento, una revelación de la vida completa del Señor Jesucristo en cuanto a su encarnación, su vida, su padecimiento, sufrimiento, la cruz, gloria a Dios, resurrección, exaltación, su venida, amén, y el establecimiento del reino. Una visión extraordinaria que fue progresiva. Si usted lee el libro de Génesis, se dará cuenta que, por ejemplo, Abraham no llegó a tener esta extensión. Él tuvo una gran revelación y una revelación de Cristo, verdaderamente, totalmente, pero cuando leemos Isaías vemos que se expande muchísimo más la visión. Amén. Bueno, de esa misma forma,
Se va expandiendo la visión. Usted va empezando desde Génesis, va pasando por todos los libros, va llegando al Nuevo Testamento y luego usted lo ve a Jesús naciendo y luego allí como un bebé en el establo. Amén. Su ministerio terrenal, su padecimiento en la cruz, etc. Entonces usted va viendo cómo cada vez se va revelando más la palabra, ¿cierto? Cada vez se abre más, se expanden más las Escrituras hasta que nos muestran directamente a la persona, al hombre, a Jesús, del cual hablaban todos los profetas antiguos, primero en sombras, primero en tipos, en símbolos, a través de ceremonias, a través de rituales, a través de un tabernáculo, del mobiliario allí, etc. Y entonces luego está esa figura gloriosa de Cristo en persona. Amén. Bueno, esto es algo, esta revelación progresiva, hermanos, es algo en lo cual el creyente debe estar y vivir. Usted llegó al conocimiento del Señor a través de alguna persona, a través de un panfleto, a través de un programa televisivo, de esta radio. De alguna forma le llegó el Evangelio a usted y usted se arrepintió y creyó en el Evangelio. Fue salvo, nacido de nuevo. Amén. Y entonces usted comienza ahora una vida para Dios y comienza a entender las verdades del Evangelio. Este regalo que le ha sido dado, la vida eterna que usted ha heredado, no por mérito propio, una herencia. Una herencia no requiere méritos, simplemente hereda porque usted se convierte en hijo. Es adoptado en la familia de Dios y tiene los derechos de hijo y usted hereda, amén, vida eterna y todo lo que tiene que ver con esta salvación tan grande. Pero tiene que empezar a conocer esta salvación, esta herencia que a usted le ha sido dada, esto a usted tiene que empezar a desmenuzar todo, a entender, a comprender, a vivir, a experimentar, a ver que realmente todas estas promesas, todo esto que dice allí en mi Biblia, es verdadero para mí, para mi vida personal, es real para mí, quiero experimentarlo yo, lo experimentaron los profetas, lo experimentaron los apóstoles, muchos hermanos que conozco, pero yo quiero que sea real para mi vida personal. Esa victoria que estoy necesitando espiritual, yo la quiero para mí, aleluya. Esa sanidad que le estoy pidiendo al Señor, yo también quiero experimentarla en mi propio cuerpo, amén. La prosperidad y todas las cosas que el Señor tiene, amén, guardadas para sus hijos, que a veces uno las tiene, a veces no, pero sí tenemos las arras de nuestra salvación, que es el anticipo glorioso, la persona del Espíritu Santo. Y a medida que se va expandiendo la palabra, se supone que se va a expandir la palabra en su vida conforme usted va estudiando. Si usted no toca una Biblia, hermanito, si usted, la verdad es que poco o nada le dedica a la palabra de Dios, usted, es como si fuera un pichoncito allí que está, pero que no sus alitas no despegan, ¿verdad? No se fortalecen. Entonces no llega a tener esa fuerza para salir, para emprender el vuelo. Usted necesita emprender vuelo como águila, dice. Como águila, dice. Como dice el coro, como las águilas, como las águilas. Bueno, y usted, como las águilas, hermano, tiene que volar, aleluya, ese vuelo del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor, que te lleva al lugar de descanso y de refrigerio que tú estás necesitando. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz santificadora y una paz que guarda tu corazón, que protege tu corazón y que hace un escudo alrededor de él, porque la palabra dice que él acampa alrededor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Oh, bendito Señor, este escudo que tenemos, este Señor poderoso que acampa no solamente enfrente o acampa atrás, a un costado nada más, o en una esquina, sino que Él forma un campamento alrededor. Escuche qué tremendo,
de los que le temen y además les defiende. Amén. El Señor te está defendiendo de los poderes de las tinieblas. ¿Y sabes por qué? No porque hayas hecho nada extraordinario, no, sino porque sencillamente tú eres su hijo. Un padre, si verdaderamente es un padre, defiende a su hijo. Una madre, un padre, defiende a su hijo. Imagínense entonces cuánto más nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, aleluya, que ahora te ha ganado, que ahora te ha recuperado, que ahora tú has vuelto a los brazos del Señor. Tú le perteneces a Él. ¿Tú crees que el Señor, siendo tu Padre, Él va a alargar prenda de ti así como así? ¿De veras tú crees eso? Es decir, tú estás pasando una lucha, estás viviendo un tiempo difícil espiritual, pareciera que fuera a perderse todo, te sientes desanimado, te sientes envuelto como en una nube negra, hay depresión, hay angustia, hay desánimo, el enemigo te miente y tú sigues oyendo y prestándole atención y tú crees, tú piensas que Dios el Padre va a abrir mano de ti, Él va a alargarte a ti, así como así, y decir, bueno, parece que Satanás me está haciendo la luchita y ya se lo voy a entregar, tómalo. ¿Tú crees que así nomás el Señor va a hacer eso? Una cosa es que el Señor por tiempos a nosotros, por nuestra desobediencia, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre, no se olvide, que por nuestra desobediencia Él nos entregue por algún periodo de tiempo que Él crea conveniente en manos del enemigo para zarandearnos. Eso es una cosa, pero de ahí a que el Señor desista de nosotros totalmente, eso no se crea que eso es así de fácil, no. Nadie, dijo, nadie les arrebatará de mi mano, dijo el Señor. Ni el diablo, ni el pecado, ni el mundo te arrebatará de las manos del Señor si tú verdaderamente le perteneces a Él. ¿Tú crees esta palabra? Créela, porque esta es la palabra de Dios. Yo te estoy diciendo esto, no lo estoy leyendo, es cierto, pero es palabra de Dios. Y esto es lo que el Espíritu Santo está queriendo decirte a ti que oyes en este momento. Aleluya. Alabado sea Cristo por todos los siglos. Amén. Con esto pasamos al capítulo 61 de Isaías. Y aquí, cuando estos primeros versículos, el Señor lee esto. Jesús de Nazaret. Recuerda que Él se establece, José, María, el pequeño Jesús, en Nazaret. Cuando salen de Egipto, van hacia Nazaret, por eso Él es conocido como Jesús de Nazaret, una pequeña aldea que realmente no tenía nada de particular, nada de especial en sí, en cuanto a la localidad y en cuanto a la gente que allí vivía, pero estaba el Salvador allí, aleluya. El Redentor del mundo estaba allí en ese pueblo que la verdad nadie daba crédito de nada. ¿Qué cosa buena pudiera llegar a salir o venir de Nazaret? El Salvador del mundo. Ni nada más, ni nada menos. Pero la gente, por supuesto, no vio eso. Ni siquiera su propia familia, ni siquiera sus hermanos pudieron distinguir, pudieron ver quién Él era, sino hasta mucho tiempo después. Amén. Entonces, de ahí en Nazaret, el Señor comienza en Nazaret, Él va a la sinagoga de Nazaret, de su mismo pueblo, de su misma aldeita, a algún lugar público, a la sinagoga, donde todo el mundo va. Es decir, Jesús ya era conocido. Él, digamos que formalmente Él comienza allí en Nazaret, todo su servicio público, pero luego Él se va para Capernaum, y allí forma su sede de trabajo ministerial.
Pero en Nazaret, él empieza, era su aldea, es donde él había crecido, donde había desarrollado sus habilidades, la carpintería, con José. Él era conocido ya en esa aldea, entienda eso. Jesús, sí, Jesús de Nazaret, sí, decían el hijo de María, el hijo de José. Bueno, conocemos a sus hermanos, dónde vive, qué hace. Ya le conocían. Entonces, imagínense una persona conocida en la aldea, porque en una aldea todo el mundo sabe quién es quién, y él va a la sinagoga, lo cual iba siempre, no era nada extraño que él fuera, ya desde pequeño, desde siempre, iba al templo, era lo más normal para él esto, era la costumbre, siempre había sido su costumbre. Entonces él va a la sinagoga y hace algo que nunca había hecho antes, es decir, no lo hizo cuando tenía 15 años, no lo hizo cuando cumplió los 21, no lo hizo cuando tenía 28 años, lo hizo en ese momento preciso. Después de haber sido tentado por el diablo en el desierto, después de haber sido bautizado, o primero bautizado, tentado. Esto es algo que él hace después, a los 30 años de edad exactamente. Él cumple una profecía que había sido dada 700 años antes por el profeta Isaías. El profeta Isaías, como vemos aquí, año 698 a.C., él da esta palabra, según el Espíritu Santo le da al pueblo. Pero esta palabra que él da, en ese momento no se cumplió. Él da la profecía. La profecía se cumple exactamente unos 700 años en el futuro. Y Jesús lee el texto y dicen, delante de ustedes se cumple hoy esta profecía, lo cual leemos en Lucas 4, 18, 19, 20. Delante de vosotros hoy, dice él, en este momento se está cumpliendo esta profecía. Este del cual Isaías estaba hablando soy yo. Eso es lo que él quiso decir. El Mesías, el Redentor, el Cristo, soy yo. Y yo estoy ahora leyendo un texto que fue dado a Isaías hace 700 años. Yo soy ese hombre. Aleluya. Yo soy este. Bendito Señor. Y eso es lo que vamos a leer hoy, para que usted se ubique en el tiempo de lo cual fue dada esta palabra, para cuándo fue dada esa palabra. Amén. Estas cosas que vamos a leer, el Señor siempre las hizo, pero no en la medida en la cual serían hechas, cumplidas, como cuando Él ya vino aquí a esta tierra. Dice así la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me envió a predicar las buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Amén. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Amén. Vamos a ver este primer versículo y segundo versículo aquí, tan extremadamente importante. Aquí nos dice cuál sería la característica del ministerio del Señor Jesús, ya sea en su primera venida y en su segunda venida. En su primera venida tendría las características del versículo 1. Para esto es que Jesús vino. Primero, el que fue ungido por el Señor. El Espíritu Santo le fue dado a Cristo sin medida, y es enviado por el Padre para predicar las buenas nuevas a los pobres, a los mansos. A los pobres, es decir, aquellos que entienden, que aceptan que son pobres espiritualmente y en necesidad de un Salvador. A predicar. Predicar es proclamar la verdad, hermanos. Y Jesús vino a proclamar la verdad, siendo Él mismo la verdad. A vendar a los quebrantados de corazón. Debido a las vicisitudes de la vida, nuestros corazones
se quiebran, hermanos. Hay quebraduras, hay fracturas que se hacen en nuestros corazones debido a nuestro pecado, debido al pecado de otros, debido a ofensas, debido a maltratos, a rechazos, a todo tipo de circunstancias por las cuales atraviesa un ser humano desde el momento que nace y hasta el periodo que sea que tú puedas oír el Evangelio del Señor, puedas oír la predicación de las buenas nuevas y tú te reconoces a ti mismo como uno de estos mansos, como uno de estos pobres en espíritu, entonces el Señor puede vendarte a ti ese corazón quebrantado. Él vino a publicar libertad a los cautivos, pregonar o publicar o anunciar o predicar libertad. La libertad, es decir, ¿cómo es que nosotros podemos ser libres? La libertad tiene que ser predicada, hermanos. La libertad no es simplemente una frase de decir, bueno, en el nombre de Jesús, libres. Sea libre. Miren, ojalá fuera así. Cuando alguien dice, yo estoy atado, yo estoy oprimido por el diablo, tengo opresión espiritual, hay cosas en mi vida, pecado, etc. Mire, ojalá fuera que porque alguien pronuncie y diga, en el nombre de Jesús eres libre de esa depresión, y lo oramos, y lo pedimos, y lo decimos, pero es necesario que esa persona oiga la predicación de la palabra, necesita oír la palabra de libertad. Amén. Por eso dice publicar o predicar libertad. Predicar libertad. Nosotros estamos predicando libertad. Y cuando es predicado el verdadero evangelio, estamos predicando libertad. Aleluya. La manera de ser libre, que es por la fe en la cruz de Cristo. Y a los presos, abertura de la cárcel. ¿Por qué? Porque Él solamente es el que puede abrir la cárcel, porque Él es el que tiene la llave. Él es el que abre, nadie cierra, y Él es el que cierra y nadie puede abrir. El Señor solamente puede abrir esa cárcel, una cárcel espiritual en la cual el hombre se encuentra debido al pecado, debido a la incredulidad. Él puede abrir esa puerta y hacernos libres. Como dice en Efesios, Él hizo cautiva la cautividad. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor Jesús, Él fue ungido. Su humanidad fue santificada por el Espíritu Santo. Él tuvo un nacimiento virginal, como nadie jamás ha nacido, Él nació. Él vivió una vida perfecta. Él murió, sufrió, pagó el precio por nuestros pecados. La penalidad la pagó Él en su mismo cuerpo. Él muere, es sepultado. Él resucita el tercer día. Pasa un tiempo aquí en la tierra, Él asciende a los cielos y es exaltado, recibido en los cielos. Oh, gloria a Dios, glorificado. Para todo esto, Él tuvo que ser ungido por el Padre. Bendito. El Señor vino para tratar con todo tipo de problemas. Y aquí, en estas frases del versículo 1, tenemos una síntesis de todos los problemas de los hombres, de todo problema del ser humano. El ser humano es pobre, el ser humano tiene el corazón quebrantado, el ser humano es un cautivo y el ser humano es un preso. Estas 4 cosas. Y el Señor vino a tratar con estos problemas, algo que la psicología no puede tratar. Puede dar una descripción, pero no tiene la solución al problema, que el problema está muy metido en el corazón. Es algo muy profundo, es algo muy interno. Y la inteligencia humana, por más grande que sea, todo avance tecnológico, científico, no puede tratar con el corazón del hombre, con el quebrantamiento del corazón del hombre, con esta cautividad, con esta prisión en la cual el hombre se encuentra.
con esta pobreza espiritual. Nada puede tratar con esto. Es necesaria una cirugía mayor, realizada por el mismo Señor en nuestros corazones, solamente la circuncisión del corazón y un trabajo fuerte, un trabajo intenso del Espíritu Santo día con día en la vida de ese creyente, mientras que ese creyente se mantiene descansando en Jesús, confiando en Cristo, dependiendo de Él solamente para ver los cambios en su vida. El Espíritu Santo comienza a traer los cambios. Él hace el esfuerzo, hermanos. Mire, el Espíritu Santo hace grandes esfuerzos para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. En el versículo 2, donde menciona a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando el Señor Jesús, allí ese día en Nazaret, Él va a la sinagoga y se cree que cuando Él fue a la sinagoga ese día era el primer día del jubileo. ¿Ah? Amén. Y la fiesta del jubileo se llevaba a cabo cada 50 años. Entonces, se cree que el Señor Jesús lee este pasaje en la sinagoga de Nazaret, que era el primer sábado del año del jubileo. Y esto lo encontramos, como les dije, en Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. Quiero leerle esto para que usted note aquí la diferencia en algo que el Señor leyó, qué es lo que Él leyó en Lucas y qué es lo que dice aquí Isaías, para que notemos una diferencia aquí en algo y el motivo por el cual así fue. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, a poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Bueno, dice, para predicar el año agradable del Señor. Dice en el versículo 19 de Lucas 4. Aquí en el versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, o el año agradable del Señor, es la misma cosa. Está refiriéndose al primer día del año del jubileo, ¿sí? Pero en el versículo 19 dice solamente eso, para predicar el año agradable del Señor, y en el 20 dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Es decir, el Señor terminó de leer ahí, no dijo el resto. Termina de leer, y el año agradable del Señor, que es lo mismo que decir, y el año de la buena voluntad del Señor, Él enrolla el libro, es como que cerró el libro y fue y se sentó. Aquello que fue, porque, la profecía completa en estos dos versículos, porque el Señor se basa aquí en Isaías, para nosotros Isaías 61, 1 y 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, y después dice, y el día de venganza del Dios nuestro. El Señor, cuando Él vino en su primera venida, Él vino para predicar o proclamar el año agradable del Señor. Él vino a proclamar el año de la buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Buena voluntad para con los hombres. Amén, dijeron los ángeles cuando Jesús nació. Entonces, para eso es que Él vino en su primera venida. El Señor entonces no menciona nada el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando vino en su primera venida, no vino para ejecutar el día de venganza del Dios nuestro. Eso sería en su segunda venida, ¿entiende? Y esto es dividir correctamente la palabra de verdad. El Señor Jesús teniendo entendimiento de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. ¿Entiende esto? Entonces, muchas veces los pastores predican
Y están predicando de pasajes específicos que tuvieron un tiempo en la historia o que son de la historia futura. Y algunos aspectos pueden aplicar para hoy, pero tienen que tener cuidado en eso. Y mayormente no lo tienen. Predican cualquier cosa y sacan de contexto cualquier versículo sin entender los tiempos. Entonces, el día de venganza del Dios nuestro, el Señor no podía decir, yo vine ahora para el día de venganza, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. No vino a vengarse. ¿Entiende? El Señor Jesús, Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo, es decir, para castigar, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Para eso es que Él vino en su primera venida. Entonces, todo el mundo tiene la posibilidad de ser salvo si quiere. Cuando Él venga en su segunda venida, será el día de venganza. Amén. Tendrá otro propósito. ¿Serán salvos muchos? Claro, muchísimos serán salvos, pero ya tiene otro carácter su segunda venida. No vendrá como el Cordero de Dios para ser blasfemado, lastimado, colgado, maltratado, sino que vendrá como el león de Judá a regir con vara de hierro. Amén. Y estas son cosas que podemos nosotros entender cuando estudiamos las Sagradas Escrituras. A consolar a todos los enlutados. Aleluya. Bueno, significa que el Señor consolaría. ¿Cuándo sería posible este consuelo o cuándo estaría disponible este consuelo? ¿Estaba disponible este consuelo cuando Jesús vino por primera vez? Por supuesto que sí. Él vino a traer descanso. Amén. Este consuelo. Él era el consolador, entiéndalo. Y Él luego y el Padre envían a otro consolador. Así que a Israel no le faltó consuelo. Si querían y necesitaban consuelo, el consuelo lo tenían, pero lo perdieron. Entonces esta palabra, a consolar a todos los enlutados, se extiende al futuro. Cuando Jesús venga por segunda vez, entonces tras la terrible gran tribulación, batalla de Armagedón, muerte, sangre, tristeza, llanto, lamento, el Señor vendrá por segunda vez a salvar a su pueblo, a recoger su pueblo, y a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque habrá muchísima muerte. Entonces habrá un luto que durará mucho tiempo. El Señor Jesús, Él va a consolar a todos los enlutados, o sea, a Israel, porque van a volver. Ellos van a volver al Señor. Ellos van a hacer como ese camino, ¿no? Esa caminada al altar. Cuando respondemos y decimos, Señor, aquí estoy, sálvame a mí, un pecador. Ellos van a hacer este acto de fe, aleluya, en el Salvador. Y entonces serán consolados por Él. En el versículo 3 sigue la profecía. Entonces tenemos que entender en esta profecía del 1 al 9 del capítulo 61 qué es lo que ya se cumplió y qué es lo que todavía falta por cumplir. Dice, a ordenar que a los enlutados de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, es decir, gozo en lugar de ceniza. Ceniza es lamento, es llanto. Está hablando de las cenizas, ¿no?, de la madera que eran puestas en la frente. Y cuando se ponían las cenizas en la frente o en las ropas, eso significaba que estaban de luto. Entonces dice, óleo de gozo en lugar del luto, o en lugar de espíritu angustiado, dice manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, una frase gloriosa, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Entonces el Señor está hablando aquí que aquellas guirnaldas que eran colocadas en la cabeza, que tenían que ver con el gozo, una guirnalda nupcial que representaban el gozo.
Ese es el gozo de la salvación. Aleluya. El espíritu angustiado sería quitado. Estas cenizas serían quitadas. El luto también sería quitado. Bendito Señor. Y todo esto sucede cuando nosotros nacemos de nuevo. Nos convertimos en esos árboles hermosos, árboles de alabanza. Esta alabanza que es dirigida al Señor, el Señor, quien es el que planta. Dice que Él planta como árboles, allí a las orillas de las corrientes de las aguas. Él es el plantador de estos árboles. Y estos árboles se hacen hermosos solamente porque están conectados a la fuente de vida, que es Jesús. Bueno, todo esto, este gran glorioso día de gozo, sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora, ¿podemos nosotros tener esto hoy, esta bendición espiritual hoy? Claro que sí, claro que sí. Amén. Pero el cumplimiento literal de esto, el cumplimiento personificado de esto, será cuando Él venga por segunda vez. Él va a ordenar que los enlutados de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, un manto que es una vestidura. ¿Podemos nosotros hoy en día tener puestas estas vestiduras? Claro que sí, es por la fe, es por la confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz. Podemos nosotros estar vestidos hoy de este manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, este espíritu depresivo, este espíritu de angustia, este espíritu de quebranto, de opresión, de depresión. Nos ponemos un manto y lo hacemos por la fe. Aleluya. Jesús, Él es mi vestidura. Estamos vestidos de la justicia que es Cristo. Él es mi justicia. Y en esta justicia, en esta vestidura, como dice la palabra, revestidos de Cristo. Cuando tú estás revestido de Cristo, lo cual es por la fe en su sangre, entonces el gozo te cubre. Como una vestidura te cubre, como un manto te cubre. Hay gozo en tu corazón. El gozo de la salvación es mi fortaleza. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Créelo, créelo hoy. Como árboles. Árboles de justicia, dice aquí, Esa justicia no es una justicia propia, no es una justicia que yo puedo producir, no es una justicia que puedo inventar, alcanzar, obtener por mis propios medios. Es una justicia otorgada, dada, imputada. Cristo, Él es mi justicia. ¿Y por qué Él hace todo esto? Para gloria suya, hermano. No es para tu gloria, sino que es para que Cristo sea glorificado. Aleluya. Y edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Muchas generaciones, muchos años, mucho tiempo de abandono, de esterilidad, mucho tiempo de asolamiento, mucho tiempo de desierto. Pero todo eso cambiará y estos campos que una vez fueron desolados se convertirán en campos fértiles, se convertirán en campos llenos de plantíos del Señor y de árboles de justicia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Todos aquellos que no creen en Cristo Jesús para salvación están asolados, viven en un desierto asolado. Sus vidas son asoladas y viven en medio de un asolamiento. El Señor va a edificar, Él va a levantar, Él va a restaurar. Pero todo esto espiritualmente lo podemos tener hoy, pero literalmente esta restauración económica, restauración financiera, restauración física, literal, el resurgimiento
de Israel como nación, como pueblo, redimido por la sangre de Cristo, será tras la segunda venida de Cristo. Aunque todo esto también sucede en nuestras vidas, una renovación espiritual en la vida del que ha creído en Cristo y una renovación que también tiene consecuencias continuas. Es decir, puedo yo mantener esta renovación, yo puedo seguir siendo renovado día con día a través de la fe por su palabra. Versículo 5, y estarán extranjeros y apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Amén. Todas las naciones, todos aquellos pueblos del pasado, del presente o aún todavía del futuro, que serían los extranjeros, ¿verdad? Los extraños, aquellos ajenos. Dice, serán vuestros viñadores. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y estos viñadores podrán participar de la viña del Señor, pero primero tienen que aceptar a Jesucristo como el Señor y el Rey. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. La riqueza de los gentiles comeréis, y en su gloria seréis enaltecidos. Cuando nosotros leemos estos versículos, decimos, bueno, ahora no, esto será en el futuro. Amén. Esta es la restauración de toda una nación durante muchísimos años de devastación, de asolamientos, ¿verdad? Y dice, será una nación de sacerdotes y de ministros. Hay sacerdotes y ministros. Es una nación, digamos, de adoración al Señor Jesús en Israel. No, en realidad no. Pero va a ser conocida Israel por su relación con el Señor. En realidad lo que Dios quiso que Israel fuera desde un inicio, cuando Jesús venga por segunda vez y le acepten a Él, se convertirá en aquello que el Señor siempre quiso. Versículo 7. En lugar de vuestra vergüenza habrá doble porción. Gloria a Dios, doble porción. Y en lugar de afrenta ellos se regocijarán en su heredad, por lo cual en su tierra poseerán el doble y tendrán perpetuo gozo. Esto de poseer el doble o tener una doble porción es una frase para los creyentes conocida. Una doble porción. Señor, dame una doble porción. Eliseo recibe una doble porción. Es una frase que nos gusta muchísimo a los creyentes. Todo el mundo quiere una doble porción. Lo importante es recibir una doble porción de lo correcto. Una doble porción de justicia, una doble porción de santidad, una doble porción. No todos piden una doble porción ni desean una doble porción de cosas espirituales, de santidad, de justicia, de rectitud, del Espíritu Santo. Piensan una doble porción en cuanto a lo material, algo físico. Pero la doble porción, hermanos, en aquel entonces, en aquel tiempo, en los tiempos antiguos, sucedía que cuando alguna persona en Israel quedaba en bancarrota, no tenía manera de poder pagarle a todos sus acreedores, que comienzan ahí, insisten, y me debes tanto, y entonces ya la deuda aumenta, se acrecienta, y eso trae una tremenda angustia cuando hay deudas. Cuando esta persona estaba ya totalmente endeudada, se encontraba sin salida, sin manera de poder pagar todos estos acreedores, entonces él optaba por en algún momento decir, bueno, ya es suficiente, no, lo que tengo que pagar es demasiado y es imposible que lo pueda pagar. Él tomaba lo que sería hoy un pedazo de papel, un documento, un papel, en aquel tiempo sería el papiro de piel de animal, y él escribía todas las deudas que él tenía. Hacía una lista. Aquí a fulanito le debo tanto,
al Lot le debo así tanto. Y él escribía todas las deudas y a todas las personas a las cuales le debía dinero. Ubicaba él a este escrito, esta declaración de deudas, en algún lugar visible, en algún lugar donde todo el mundo pudiera verlo. De vez en cuando llegaba algún visitante acaudalado, misericordioso. Podía ser un amigo, podía ser un familiar, podía ser un extraño. Que llegara y que debido a tener muchos bienes y tener capacidad para poder pagar y hacer un acto de beneficencia, miraba y decía, bueno, decido pagar todas las deudas de tal o cual persona. Él tomaba este documento, este escrito. Lo que él hacía es que tomaba ese papel, vamos a decir, lo doblaba, cuando uno dobla algo y el escrito queda por dentro y entonces lo dobla, por fuera se ve solamente el papel en blanco. Y lo volvía a clavar, lo cual y ponía su nombre allí afuera, fulanita de tal. Eso significaba que él se haría cargo de pagar todas las deudas. Él iría acreedor por acreedor y entonces cancelaría cada una de esas deudas. Él pagaría el precio, gloria a Dios. Él doblaría el papel. Eso era poseer el doble. Y esto es lo que Jesús hizo. Él, todas nuestras deudas, toda esa lista de deudas, Él dobló, aleluya, ese escrito, Él lo dobló. Y del otro lado lo único que se ve es su nombre. Yo pagaré, aleluya. El Señor se hizo cargo de tu deuda y de mi deuda. Y por lo tanto hoy nosotros podemos poseer el doble. Porque yo, el Señor, soy amador del juicio, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. El Señor hizo un pacto, hermanos. Y este pacto, nada ni nadie, ninguna fuerza del enemigo va a poder destruir este pacto. El Señor hizo un pacto, lo hizo con Abraham y va a ser cumplido en su totalidad en el futuro cercano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Es cierto que por muchos años las naciones gentiles le robaron a Israel de su posición como la nación líder, pero eso el Señor lo permitió porque ellos apostataron, ellos se alejaron de Él, ellos se convirtieron en personas idólatras. Pero el Señor va a restaurar el holocausto, aleluya. Él va a afirmar en verdad su obra. Él dirigirá su obra, siempre lo ha hecho. Él va a garantizar que la verdad sea establecida, que el gozo sea perpetuo, y el gozo puede ser perpetuo porque el pacto con el Señor es perpetuo, aleluya, y va de generación en generación. Y la simiente de ellos será conocida entre los gentiles, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren los conocerán, y su simiente bendita del Señor. Escuche, simiente bendita del Señor. Tú eres simiente bendita del Señor. Oh, dilo, tú eres simiente bendita del Señor. Oh, gloria a Dios. Tú eres de esas estrellas que vio allí Abraham en los cielos y de esos granos del mar que el Señor le mostró. Así será tu simiente. Oh, gloria a Dios. Somos la simiente de Abraham porque hemos creído como Él. Aleluya. Hijos de Abraham por la fe. Amén. ¿Crees esto? Ese día de restauración vendrá, hermanos. Hoy podemos tener una restauración espiritual, pero la restauración de todas las cosas sucederá cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso los creyentes aman la venida de Cristo. Eso es todo por hoy. Vamos a terminar este capítulo 61 en el próximo programa, que ya casi termina, se los termino de leer. Dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada de sus joyas. Está dándonos un himno de alabanza, hay gozo, hay alegría, hay cántico, debido a que Cristo viene por segunda vez, y esto va a ser cumplido por completo. Aleluya. Vamos a ser adornados, la iglesia de Cristo adornada, hermoseada de la manera en la cual solamente Él puede hacerlo, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Cuando hay justicia, hay alabanza. El Señor, Él va a traer aquí a la tierra un gobierno, y este gobierno será un gobierno que estará cargado de alabanza y de adoración, porque la verdadera adoración será restablecida en perfección. Todo aquello que no es del Señor será eliminado, será cambiado, y todo lo que respira alabará al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos aquí nuevamente en el próximo programa con el capítulo 62 de Isaías, la restauración de Sión y su gloria. Gracias por acompañarnos, hermanos. Quédese aquí en Radio C4. Dejando mi pasado ahí en la cruz, a ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador. Sin